Sí, el índice tecnológico Nasdaq cae más de un 3%, arrastrado por el gigante de los microprocesadores estadounidense. Nvidia pierde más de 17 puntos, casi 18, 500.000 millones de dólares, la mayor destrucción de valor de la historia de la bolsa en un solo día, y cede el trono de la empresa más valiosa a Apple. Todo esto porque el chatbot chino, que rivaliza con ChatGPT, más barato y más eficiente, ya lidera la lista de descargas. No hay nadie que no haya escuchado hablar del tema. Una pequeña empresa china ha desarrollado una inteligencia artificial llamada DeepSeek que presenta la misma calidad y la misma velocidad que los operadores alfa del sector, como ChatGPT, como Copilot, Llama o Gemini, pero a una fracción de su coste económico y computacional. Los chinos, atención, han adelantado a los Estados Unidos en esta materia con un golpe seco. DeepSeek ha puesto de rodillas al todopoderoso índice tecnológico Nasdaq. Una empresa de 200 trabajadores ha provocado la mayor caída bursátil de una única empresa en una única jornada en toda la historia de la humanidad. Nvidia cayó un 16% este lunes, volatilizando en un solo día 600.000 millones de dólares, casi la mitad del Producto Interior Bruto de España. Y ustedes se estarán preguntando, ¿qué demonios ha pasado? Si entramos un poquito más en detalle, comenzamos a entender lo ocurrido con mayor profundidad. El hecho en sí es que el pasado fin de semana se han ido desplegando en cascada una serie de noticias sobre DeepSeek que han recorrido el mundo como un tsunami. Con la publicación de su modelo R1 y su apertura al uso público, se ha podido comprobar que la performance de la inteligencia artificial china es equiparable a la de los modelos ya asentados de las grandes empresas norteamericanas. Además, se ha sabido que DeepSeek apenas ha necesitado unos 5 millones de dólares para entrenar su modelo frente a los alrededor de 100 millones de dólares que cuesta entrenar, por ejemplo, a los últimos modelos de ChatGPT. Tanto su entrenamiento como su utilización se producen utilizando una menor cantidad de chips y en un tiempo mucho más corto. Como el tiempo de computación se paga con electricidad y los kilovatios horas se pagan con dinero, esto significa que entrenar y hacer preguntas a DeepSeek cuesta decenas de veces menos que lo que cuesta hacerlo con sus competidores y, ojo, los resultados son muy parecidos. Este último elemento es el que explica el desplome de la cotización de los títulos de Nvidia. Originalmente, una empresa que fabricaba tarjetas gráficas, Nvidia ha visto en los últimos años crecer exponencialmente su valor en bolsa gracias a una palabra clave. Quédense con ella: paralelización. Hasta hace algo más de una década, los chips habituales en los ordenadores solamente podían llevar a cabo los cálculos de forma secuencial, es decir, una operación detrás de otra operación. Esto hacía que la única forma de conseguir un mayor poder computacional fuera aumentar la velocidad de cada chip individual. Sin embargo, este camino se encontró con un muro basado en las leyes de la física, como diría Echenique. Tanto el calor disipado, recordemos los ruidosos ventiladores que llevaban los ordenadores hace una década y media, como la energía consumida, aumentan de una forma insostenible con la velocidad del chip. Por ello, y para poder seguir aumentando la potencia de los ordenadores, se empezó a explorar una nueva técnica. En vez de tener un solo chip muy rápido, pues tener varios chips un poco más lentos, los famosos cores. Bueno, el asunto es que no todos los cálculos que tienen que hacer los ordenadores se pueden partir de una forma eficiente y repartir entre diferentes cores, entre diferentes núcleos. Esta acción, que se denomina paralelizar, quédense con esta palabra, solamente se puede llevar a cabo de manera eficiente para determinados problemas, como por ejemplo el tratamiento de gráficos y de vídeo. Y es ahí donde entró en su momento Nvidia. Si el cerebro principal de los ordenadores se llama, como todos sabemos, la CPU, el Central Processing Unit, el cerebro de las tarjetas gráficas fabricadas por Nvidia se llama GPU, Graphical Processing Unit, y tiene muchos más núcleos, cores de computación que una CPU, aunque cada uno de ellos sea más lento. Nvidia aprendió a fabricar este tipo de chips con mucha eficacia y se colocó así como uno de los principales fabricantes de tarjetas gráficas, hasta que llegó un negocio muchísimo más grande y más interesante, porque resulta, atención,
que además del tratamiento de gráficos y de vídeo, hay otro problema que es altamente, acuérdense de la palabra, paralelizable. Ya lo saben, la inteligencia artificial. Es por ello que las acciones de la tecnológica se multiplicaron por 10 desde el 2023, convirtiendo a Nvidia en una de las empresas con mayor capitalización bursátil del mundo, y es por ello también que sus títulos ayer se han desplomado. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que ha aparecido una nueva inteligencia artificial china que hace lo mismo, pero necesitando muchos menos chips. Es la hostia. Las explicaciones de cómo puede haber ocurrido todo esto y cómo puede ser que este pequeño grupo de ingenieros chinos haya cogido por sorpresa a los gigantes tecnológicos gringos y al conjunto del mundo son variopintas. Hay quien razona que Silicon Valley cada vez se dedica más a crear expectativas para generar rondas milmillonarias de financiación y cada vez se dedican menos a innovar. Hay quien por su parte argumenta que las restricciones de exportación de los chips para la inteligencia artificial que han implementado los Estados Unidos contra China ha obligado a los países asiáticos a pensar fuera de la caja en soluciones completamente nuevas. Hay incluso quien detalla cómo lo han conseguido, dándose cuenta de que no perdían precisión bajando de 32 a 8 decimales o aumentando el tamaño del token de palabras a frases, mejorando así su modelo con una técnica basada en hacer preguntas a los modelos existentes o creando un sistema de expertos de manera que no se activa la inteligencia artificial para contestar a cualquier pregunta, sino solamente aquellas partes que saben del tema. En fin, se han hecho muchas teorías. Y seguramente todas ellas, todo ello es perfectamente posible y seguramente una parte de la explicación tenga que ver con esas teorías que apuntaba. Pero lo que no explican estos argumentos es lo fundamental. ¿Por qué DeepSeek ha aparecido en China y no en cualquier otro lugar del mundo? Esa es la gran pregunta geopolítica que vamos a tratar de responder en este programa. DeepSeek se produce en una época en la cual China no solamente está demostrando que puede ser competitiva en el ámbito de la inteligencia artificial, sino también en todos los demás ámbitos, desde TikTok en el ámbito de las redes sociales hasta el famoso 5G de Huawei, pasando por su liderazgo en la producción de placas fotovoltaicas o los cada vez más competitivos coches eléctricos chinos que están haciendo temblar a Tesla. China, en este caso, no para de mandar señales al mundo que indican que lo de DeepSeek no es una casualidad, sino quizá un movimiento de tipo sistémico. Estamos en el final de una época. Bueno, a los que nos formamos leyendo a Giovanni Arrighi y a Immanuel Wallerstein, esto no nos sorprende tanto. Si el siglo XX fue el siglo en el que los Estados Unidos alcanzaron la hegemonía mediante una combinación de superioridad económica, geográfica y militar, el siglo XXI puede dar origen a una nueva hegemonía en el sistema mundo. El gran Giovanni Arrighi dedicó su Adam Smith en Pekín a explicar por qué China está llamada a sustituir a los Estados Unidos. La última señal de esta tendencia ha sido la de una compañía que con solo 200 trabajadores ha tumbado el Nasdaq a los pocos días de que Trump anunciara una inversión de 500.000 millones de dólares en inteligencia artificial allí sentado en el despacho Oval. Pero ojo, ha habido muchas otras señales anteriores y sin duda van a venir muchas más. Si el siglo XX fue el siglo de los Estados Unidos, lo ocurrido con DeepSeek refuerza la convicción, que era la convicción de muchos marxistas también, de que el siglo XXI pueda ser el siglo de China. Hoy lo analizamos aquí en La Base. Bienvenidos y bienvenidas. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. Hoy estamos aquí hablando de lo listo que es Echenique, que nos ha explicado a muchos de nosotros y nosotras algunas de las claves
DeepSeek y de la competición entre las empresas que trabajan la inteligencia artificial, la cabeza de Echenique con un poco de marxismo es una combinación explosiva. En esas estamos. En fin, Irene Zugasti, has estudiado mucho, has estado jugando con la maquinita, le has preguntado secretitos y cosas, ¿qué te dice? La verdad es que mientras Echenique aplicaba sus conocimientos científicos y físicos al asunto, yo he hecho el memo en las inteligencias artificiales preguntándoles cosas, sí. Pero bueno, voy a intentar contaros un poco cuál ha sido el cronograma de las últimas horas en cuanto a la caída de Nvidia, las razones por las que ha caído y en qué términos o en qué parámetros se está moviendo ese beef entre ChatGPT y DeepSeek. Ina Finogénova, esto tiene una dimensión geopolítica innegable. ¿Has estudiado? ¿De qué te has enterado? He estudiado y también he jugado con la maquinita. Le he preguntado que me dé detalles acerca de esta carrera por inteligencia artificial entre Estados Unidos y China. Así que lo redacté un poco hoy. Os lo contaré. Vamos a ver qué tal. Hemos trabajado mucho y hoy además vamos a tener un invitado muy especial. Es Carlos Prieto del Campo, es el editor de la Newsletter Review en castellano. Es uno de los artífices de que algunos textos de los autores de la teoría del sistema mundo, como Immanuel Wallerstein, como Giovanni Arrighi, llegaran, gracias a la editorial ACAL, a la lengua castellana. Giovanni Arrighi es quizá uno de los autores que, si hoy viviera, podría estar aportando los análisis más interesantes sobre el rol geopolítico, el rol sistémico que puede jugar China, a partir del análisis que hacían Arrighi, los teóricos del sistema mundo, sobre las sucesiones hegemónicas en la historia del capitalismo como sistema histórico. Y hoy le vamos a pedir a Carlos Prieto que en unos minutos resuma de alguna manera la tesis de Arrighi, porque yo sospecho que su libro Adam Smith en Pekín, a partir de esto que ha ocurrido con la nueva empresa china que ha hecho tambalearse el Nasdaq, puede que se empiece a volver a leer muchísimo. En fin, quédense porque en este programa volamos alto. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo, compañera. DeepSeek, ChatGPT, Nvidia, IA. Es comprensible que muchos y muchas de ustedes se estén preguntando qué demonios está pasando en esto de las tecnoguerras geopolíticas de esta nueva era, porque ahora además está de moda ponerle tecno delante a todas las palabras, que ya empieza a dar un poco de pereza, ¿no? Tecnofaraones, tecnocapitalistas, cuando se lo escuchas ya hasta Ángel Barceló. Total, que vamos a intentar desarrollar aquí la cronología de este golpe sobre la mesa que ha dado China en el mercado de la inteligencia artificial, pero que en realidad tiene implicaciones geopolíticas mucho más allá de la mera inteligencia artificial. Todo parte, como decíamos en la introducción, del desplome de las acciones de las grandes tecnológicas americanas en bolsa desde hace un par de días. El origen está en Nvidia, empresa líder entre las high-tech, que había perdido casi 600.000 millones de dólares de capitalización, cayendo, como decíamos, casi un 17% en la bolsa de Wall Street. O sea, que en todas las gráficas se veía una línea roja que caía muy abajo, muy en picado hacia el suelo, y eso rara vez es buena señal para los señores de los parques bursátiles, lágrimas de broker, que diría Manu. Vamos, que Nvidia ayer dejó de ser la mayor compañía del mundo por capitalización bursátil y su caída en bolsa de dimensiones multimillonarias arrastró también a un gran grupo de valores tecnológicos que registraron derrumbes sin precedentes, y además también le hizo un enorme agujero en las ganancias a los ETFs, que son los fondos cotizados en bolsa más confiados en el alza bursátil sin fin que estaba teniendo Nvidia hacia arriba. Y aunque el mercado amanecía un poco más tranquilo ya hoy, la onda expansiva de este desplome del lunes deja una muy buena factura de pérdidas en Wall Street, con empresas que han sido le han hecho bastante pupita. Por ejemplo, Micron, ASML, AM Holdings, y también han aparecido con pérdidas Dell Technologies, Supermicrocomputer, Microsoft, Meta o Alphabet, ojo, que es la matriz de Google. Pero, ¿qué es Nvidia? Pues es una empresa tecnológica multinacional con sede en California, especializada en el diseño y desarrollo de chips de procesamiento gráfico, las llamadas GPUs, y también en inteligencia artificial, IA. Yo, como no tengo tanta idea como Echenique, le he preguntado a una IA, a una inteligencia artificial, si una GPU es lo mismo que una tarjeta gráfica, y me ha dicho esto: si la tarjeta gráfica fuera un coche, la GPU sería el motor que lo impulsa. Le he pedido que me lo explique todavía un poquito más para tontos y me ha dicho que si la CPU, el procesador de un ordenador, es el chef,
Pues las GPUs son como el equipo de ayudantes de cocina, que hacen muchas cosas al mismo tiempo. Por eso Nvidia empezó especializándose en eso, en gráficos de videojuegos y en alta computación, y terminó por convertirse en un gigante de la computación acelerada y de los centros de datos y también de la industria del gaming, que mueve miles y miles de millones en todo el mundo. O sea, para que los que venimos del marxismo lo entendamos, que Nvidia es un monopolio de toda la vida, ¿no? Se lo he preguntado a ChatGPT y me ha dicho que no es técnicamente un monopolio, pero sí tiene un dominio casi absoluto en ciertas áreas, lo que le convierte, según esta inteligencia artificial, en un cuasi monopolio o en un monopolio de facto, porque tiene el 80% del mercado de esas GPUs, que son la base para entrenar modelos de inteligencia artificial como ChatGPT. Es más, me ha dicho que empresas como OpenAI, Tesla, Meta o Google dependen de Nvidia para poder entrenar a sus IAs. Y el caso es que ese monopolio pues, se rompía esta semana con la entrada de DeepSeek. Ahí tenéis en la imagen al CEO con el primer ministro chino. La empresa china DeepSeek ha puesto patas arriba a Silicon Valley y el orden tecnológico mundial, pero sobre todo el geopolítico. ¿Y por qué? Pues porque DeepSeek hace lo mismo, como decíamos en el editorial, que hace OpenAI, que hace ChatGPT o que hace Copilot de Microsoft, pero que los usuarios solo tienen que registrarse y ya pueden pues, empezar a preguntar lo que quieran a esa inteligencia artificial. La diferencia es que esta startup china lo que hace es hacerlo de una manera mucho más económica, porque demanda mucha menos electricidad, lo que supone un ahorro económico al ser mucho más barata de mantener. Simplemente el coste de la empresa ya nos puede decir algo. DeepSeek ha costado 6 millones y OpenAI costó 100, que sepamos. DeepSeek es una empresa fundada en 2023 en Hangzhou por Liang Wenfeng, un emprendedor en el campo de la inteligencia artificial. Una de las principales innovaciones de DeepSeek es su modelo R1, que ha demostrado capacidades avanzadas en razonamiento, especialmente en áreas como matemáticas y programación. A diferencia de OpenAI, dueña de ChatGPT, ofrece resultados en código abierto más accesibles que los de otras inteligencias artificiales. La filosofía de código abierto pone a disposición de la comunidad sus modelos y códigos y permite a desarrolladores e investigadores explorar, modificar y desplegar la tecnología. Código abierto, esa tecno-utopía de hace años. Ojo, que OpenAI también empezó así, con código abierto, pero cambió su enfoque hacia modelos más controlados y más cerrados. Eso se debió principalmente a preocupaciones sobre el mal uso de la tecnología, como la generación de desinformación o de contenido nocivo. Eso es lo que me ha contado cuando le he preguntado, pero luego le he rascado un poquito más y ya me ha reconocido que la monetización también había sido un motivo importante para pasarse del código abierto al código cerrado. También le he preguntado a ChatGPT qué pensaba que era mejor, si ChatGPT o DeepSeek, y me ha reconocido que DeepSeek es más eficiente en coste, que cuenta con módulos especializados, con código abierto, pero que ChatGPT tiene más utilidad para una experiencia conversacional fluida y versátil. Y luego ya, como yo no pago el plan premium, pues me ha dejado de hablar en el modelo actualizado. Justo la semana pasada, Trump anunciaba el mayor proyecto de infraestructura de inteligencia artificial de la historia como apuesta estrella de su segundo mandato. Pero DeepSeek, mientras iba creciendo hasta lanzarse este lunes, convirtiéndose en la app más descargada de Estados Unidos, porque a diferencia de ChatGPT, se puede bajar la app al móvil. Y eso es un golazo. Bueno, pues parece que China ha demostrado que es capaz de innovar y de superar el nivel de Estados Unidos pese a las restricciones, ojo, en los semiconductores avanzados que había impuesto Washington, porque bajo la administración de Biden, para evitar el avance tecnológico de China, en octubre del 22, Estados Unidos anunció una serie de restricciones a la exportación de chips avanzados y de equipos de fabricación de semiconductores a China por motivos, dijeron, de seguridad nacional, de competitividad económica y de preocupaciones geopolíticas. Esto me lo ha chivado DeepSeek, se lo he preguntado. Y la respuesta al bloqueo tecnológico de China ha sido boom, por redoblar esfuerzos y mostrarse autosuficiente con su propia inteligencia artificial. Pues ya está servida la guerra entre Washington y Pekín, aunque hay quien habla directamente de una nueva revolución industrial o postindustrial. El gobierno de Estados Unidos ya habla de un problema de seguridad nacional porque nadie más que ellos puede desarrollar e importar inteligencias artificiales. Una cosa innovadora que sí que trae DeepSeek es que entre tanto tecnobro en zapatillas de deporte, es una ingeniera china, mujer y joven, Luo Fuli, la que parece una de las principales cabezas detrás de esta inteligencia artificial. Eso de momento nos gusta porque bajo el liderazgo
de esta ingeniera, DeepSeek también ha desarrollado Janus Pro, que es un modelo de IA multimodal que supera herramientas como Stable Diffusion o como a DALL-E 3 en la generación de imágenes y de texto. Es decir, que el terremoto chino acaba de empezar, no ha terminado. De hecho, uno de los argumentos que más ha sonado en los Estados Unidos en sus medios para criticar a DeepSeek y protegerse un poco de este ataque es que DeepSeek censura contenidos. Esto me lo ha contado ChatGPT. La revista Time, The Guardian o Euronews están preocupadísimas y han sacado muchos artículos demostrando la diferencia entre ambos modelos cuando les preguntas cositas pues como Tiananmen, Taiwán, qué opinan del Partido Comunista Chino, y así demostraban que, según ellas, esta inteligencia artificial les censura. Claro, porque ChatGPT no tiene sesgos, ¿verdad? Aunque se alimente de millones y millones de textos y datos que sobrerepresentan unas voces sobre otras, no tiene sesgo. ¿O acaso no había censura en Meta o en Twitter mucho antes de los tiempos de Max? No, claro que no. En el mundo liberal no hay censura. No, la censura eran reglas de la comunidad, que ahora, por cierto, se han cambiado a ser todo lo contrario. Era la democracia del mundo libre. El caso es que esto es una herida para el orgullo ideológico de las teorías libertarias, trumpistas y de Musk. Y la IA, además, era una de las medallas que, ojo, también se colgó Biden sobre su legado. Acordaos que aquí en Diario Red contábamos cómo en los últimos tiempos, además, empresas como OpenAI ya colaboraban abiertamente con la industria militar estadounidense. Y hay otros mercados, los coches eléctricos, por ejemplo, donde China también está adelantando por la izquierda. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo ayer en rueda de prensa que Donald Trump restauraría el dominio estadounidense en la inteligencia artificial. Vaya, así que esto de dejar la economía en manos de capitalistas hasta convertirles en los principales destructores del Estado puede no salirle tan bien como pensaban los gringos, ¿no? Igual lo de infravalorar a China y hacerle la guerra comercial les está saliendo regular, ¿no? Bueno, Pablo, hablando de infravalorar a China, te diré que he estado hablando con ambas inteligencias artificiales y les he preguntado lo siguiente. Le he dicho, querido ChatGPT, hay que hablarles con educación porque cuando vengan a matarnos los robots, porque se acuerden que hemos sido educados con ellos. Querido ChatGPT, ¿a ti qué te parece el podcast de La Base? Y ChatGPT me ha dicho, qué buena pregunta, carita sonriente. No tengo una opinión personal sobre el podcast de La Base porque no tengo emociones ni experiencias, pero puedo decirte que La Base es un podcast muy interesante, especialmente si te interesan temas de actualidad política, crítica social y análisis cultural. El podcast suele tratar temas profundos con un enfoque en la reflexión crítica, un tono muy directo y sin pelos en la lengua. Los conductores de La Base suelen tener un enfoque crítico hacia los sistemas de poder y las dinámicas políticas, lo que lo convierte en una excelente opción para quienes buscan una perspectiva alternativa a los medios tradicionales. Pues la verdad es que no nos podemos quejar. Luego le pregunto al modelo chino y me ha dicho lo siguiente. Hola, como inteligencia artificial no tengo opiniones personales, pero puedo darte información sobre el podcast La Base. Es un programa muy popular en el ámbito político y de análisis social, conducido por Pablo Iglesias, ex líder de Podemos en España. El podcast se caracteriza por su enfoque crítico y su análisis de temas de actualidad política, internacional, economía y cultura con perspectiva progresista. ¿Progres? ¿Nos ha llamado Progres? ¿Cómo Progres? Voy a escribir a Xi Jinping. Llévate a una granja de reeducación a este robot. Suele contar con invitados expertos en diversas áreas, lo que enriquece el debate y ofrece una visión profunda de los temas tratados. Bueno, pues veo que América la tenemos más controlada. Vamos a tener que buscar un corresponsal en Pekín que explique bien lo que somos allí. En fin, tiempo al tiempo. Gracias, Tugasti. There's a fundamental reset going on in terms of China's economic development. That it's going to be much more oriented to social requirements as opposed to profitability. And it's interesting to see the responses in the West. Somebody like George Soros says, oh, they're going to come unstuck, totally unstuck, because they don't understand market economics, and they're going against that, and they're going to lose as a result of it. Well, I'm not so sure. I think probably the problem in the West is that everybody does understand market economics, and it's a good job. The Chinese, at least, are prepared to go against market economics for social purposes. Escuchaban a David Harvey, uno de los marxistas vivos con una obra intelectual en la geografía y en la ciencia política más interesante, señalar una reflexión muy interesante sobre China. Ina Finogénova, todo tuyo. Vamos. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova.
La competencia por la supremacía en el campo de la inteligencia artificial entre Estados Unidos y China se ha intensificado en los últimos años, convirtiéndose en un eje central de la rivalidad tecnológica y geopolítica entre ambas potencias. Estados Unidos, con su ecosistema innovador impulsado por gigantes tecnológicos como Google, Microsoft o OpenAI, ha liderado históricamente el desarrollo de algoritmos avanzados y aplicaciones de inteligencia artificial. Sin embargo, China ha emergido como un contendiente formidable gracias a una estrategia gubernamental agresiva que incluye inversiones masivas, políticas de apoyo y un enfoque en la recopilación de grandes volúmenes de datos. Esta carrera no solo tiene implicaciones tecnológicas, sino también económicas y militares. Ambos países reconocen que la IA será un factor determinante en la economía del futuro, con aplicaciones que van desde la automatización industrial hasta la medicina personalizada. Además, la inteligencia artificial tiene un papel crucial en la defensa y en la seguridad nacional, con desarrollos en sistemas de vigilancia, drones autónomos o la ciberguerra. Bueno, les acabamos de leer ahora la respuesta que me arrojó DeepSeek cuando le pedí que escribiera un par de párrafos sobre la carrera por la supremacía en materia de inteligencia artificial entre Estados Unidos y China. Hoy le pedimos a DeepSeek que nos diera propuestas de titular para este programa también, un par de semanas más de entrenamiento y ya podremos dejar la base a cargo de la inteligencia artificial. Nos va a ahorrar bastante trabajo. El texto con el que abrí la sección apenas lo redacté, es casi un copia y pega, bastante decente, aunque bueno, yo lo hubiera escrito de otra manera. De todas formas, al igual que ocurre con ChatGPT, a DeepSeek se le puede pedir que cambie de estilos, que acorte, que sea más informal. Se le puede ir enseñando tu estilo de escritura de modo que vaya puliendo los textos casi a tiempo real. Me planteo seriamente ponerme con esto, así tengo más horas para dormir por las mañanas. Cuidado con lo que dices, que a lo mejor, como este programa lo hago yo con un montón de robots y se acabó. No queremos. Se acabó. Bueno, fuera de bromas, más allá de que a partir de ahora tenemos más herramientas que pueden ayudarnos a preparar guiones, artículos y hasta tesis universitarias, ¿qué significa a nivel global el éxito de DeepSeek? Los compañeros de Descifrando la Guerra, en este artículo muy detallado, observan que muchos de los analistas del sector tecnológico bautizan la irrupción de este modelo de inteligencia artificial como momento Sputnik, en referencia al lanzamiento por parte de la URSS del primer satélite artificial en órbita terrestre en 1957, algo que tomó totalmente por sorpresa a Estados Unidos y desencadenó la carrera espacial. Bueno, de hecho, no pocos analistas consideran esta competición con China equivalente a la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, que culminó con la llegada del hombre a la Luna, ¿no? Así es. La primera conclusión con respecto a esta novedad tecnológica es que Estados Unidos ha perdido el monopolio de la inteligencia artificial. De golpe, una empresa china demostró que todas las inversiones occidentales en esta tecnología son una burbuja financiera tremenda. Sea DeepSeek la asesina de ChatGPT, como la llamaron algunos, o no, lo que está claro, como ya se ha dicho por aquí en este programa, es que es catastróficamente más barata que sus análogos estadounidenses. Las discusiones que se generan en torno a si formula sus respuestas mejor o peor, o si censura algunas informaciones que tienen que ver con China, como si el Shadow Ban y el todopoderoso algoritmo lo hubieran inventado los chinos así de repente, palidecen al lado de una realidad incontestable, que desarrolladores chinos han revolucionado un mercado en el que hasta hace 2 días había supremacía de empresas estadounidenses. Y lo han hecho, según sus informaciones, montando una infraestructura sobre unos chips menos potentes que los H100 de Nvidia, que Estados Unidos prohibió para su comercialización en China, precisamente para evitar la competencia, lo cual suscita varias preguntas. La primera es si vale la pena invertir centenares o miles de millones de dólares en el desarrollo de la inteligencia artificial si resulta que se puede desarrollarla con inversiones significativamente menores. Y la segunda pregunta es si vale la pena gastarse miles de millones en el desarrollo de chips de última generación superpotentes, en los superordenadores, si los chinos lograron lo mismo con una tecnología más anticuada. Claro, las respuestas más que obvias a estas preguntas hicieron posible el derrumbe bursátil de las acciones de las empresas tecnológicas. Un derrumbe que en un momento determinado hizo perder a gigantes de la tecnología como Nvidia el equivalente al PIB
pues de un país como Argentina o la mitad del PIB español, poca broma. En general estamos frente a algo más grande que el simple reparto del mercado de la inteligencia artificial entre dos potencias. Estamos, de hecho, frente a una aceleración de la carrera tecnológica y el choque entre Estados Unidos y China. Bueno, ¿qué reacciones ha habido desde Estados Unidos? ¿Están preocupados? Bueno, Donald Trump dijo que se trataba de un toque de atención para las empresas estadounidenses que tendrían que centrarse en ganar esa carrera tecnológica. El responsable de OpenAI, Sam Altman, a su vez se refirió a DeepSeek como un modelo impresionante, especialmente teniendo en cuenta su costo, que era muy estimulante tener un nuevo competidor, pero que ellos ya lanzarán modelos nuevos y mucho mejores. Algunas de las reacciones se resumen en esta imagen, sencillamente. DeepSeek llega en un momento en el que Estados Unidos prohíbe la plataforma china de vídeos TikTok en su territorio, aunque ahora está gozando de un periodo de gracia que le otorgó Donald Trump por unos meses, en el que miles de usuarios migran a RedNote, la otra app china, después de toda una cruzada estadounidense contra la tecnología del 5G y Huawei, después de la prohibición de los coches eléctricos chinos en Estados Unidos, en fin, muchos esfuerzos por pararles los pies y como que todo parece en vano, ¿no? Pues sí, parecen bastante imparables, lo que, como decíamos en el editorial de hoy, refuerza la convicción de que el siglo XXI en términos tecnológicos probablemente sea el siglo de China. Todo ello a pesar de los sistemáticos esfuerzos de Estados Unidos para cortar su eventual desarrollo. Ambos países compiten desde hace años por ser el primero en crear la denominada inteligencia artificial general, la AGI, que sería capaz de llevar a cabo cualquier tarea intelectual al nivel de un cerebro humano. Quien lo saque primero revolucionará la economía global y tendrá una posición dominante en ella. Los compañeros de Descifrando la Guerra repasan la carrera sinoamericana por el dominio de la IA en un artículo muy detallado que les recomendamos. Pero vamos, que ya van décadas de esta carrera en la que en los últimos años China aceleró, como pudimos comprobar, sus pasos y Estados Unidos se empeñó en meterle palos en la rueda. Así es, recuerdan los compañeros de Descifrando que en la década del 2000 el gobierno chino empezó a implementar políticas industriales agresivas para cerrar la brecha tecnológica con Occidente a través de programas estatales como Made in China 2025. El objetivo de Pekín consistió en pasar a ocupar una posición de liderazgo en tecnologías avanzadas mediante inversiones públicas en investigación y desarrollo. En Estados Unidos, recordemos, todo está en manos del sector privado, aunque en muchos casos también cuente con un apoyo significativo del Estado. Además del plan Made in China 2025, en 2017 Pekín lanzó otra hoja de ruta, el denominado Plan de Desarrollo de la Inteligencia Artificial de Nueva Generación. El objetivo es convertirse en el líder mundial en este sector para el año 2030 y este año van a aumentar significativamente las inversiones. La estrategia es exactamente la misma. Grandes inversiones públicas, creación de infraestructura, fomento de la investigación. Y claro, desde hace años, ya que todos esos planes no le dejan dormir a distintos gobiernos de Estados Unidos, Trump, durante su primer mandato, ya enfocó su ansia sancionatoria contra China y la administración Biden le siguió el juego. Además de aranceles, los tariffs que impuso Trump, el gobierno de Biden siguió con restricciones a la exportación de tecnología punta, los microprocesadores, los microchips, la maquinaria y no solo a China, sino a otros países que también podrían ser intermediarios. Rusia está en la lista, por supuesto. Hace tan solo unas semanas, poco antes de que terminara el mandato de Joe Biden, Estados Unidos limitó la exportación de microprocesadores GPU, de los que Irene les acaba de hablar. Y a todo ello, China respondió prohibiendo la exportación de materias primas clave para la fabricación de los microchips, como el galio, el germanio o el antimonio. Las tensiones, las disputas comerciales y las restricciones tecnológicas no han impedido a China hacer tambalear esta semana las estructuras de las grandes corporaciones estadounidenses. Para que nos hagamos una idea de para qué sirven hoy en día las sanciones. De hecho, existe la posibilidad de que esas mismas sanciones hayan sido las que provocaron que China tuviese que desarrollar su inteligencia artificial con otro tipo de tecnologías más baratas y asequibles que los potentes procesadores que le fueron vetados. En fin, que les está saliendo el tiro por la culata. La estrategia adoptada hace más de 10 años por Barack Obama, el pivote hacia Asia, parece estar tambaleándose junto con las acciones de las grandes tecnológicas. Trump pretende exacerbarla mediante estrategias de acoso y derribo económico, quién sabe si militar, contra China, que los aliados de Estados Unidos supuestamente deberían seguir. Anteayer, China demostró
¿Qué consecuencias puede tener ese plan? Cuidado, que este arma puede tener doble filo y Estados Unidos puede estar, una vez más, arrastrando a sus supuestos aliados al desastre, como está pasando con sus políticas belicistas en Europa y los efectos que esto ha tenido sobre la economía europea. Veremos, pero pase lo que pase, lo analizaremos aquí, en La Base. Gracias, compañera. What made American AI a quasi-private commodity was the way in which these models were trained using huge amounts of privatized data. Where I say privatized, you should translate stolen data, your data, my data. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, es Carlos Prieto del Campo, es el editor de la Newler Review, es uno de los artífices de haber traído la obra de autores como Giovanni Arrighi, que es sobre el que hoy le quiero preguntar a la lengua castellana, un autor que dedicó décadas de su trabajo de investigación desde el análisis de sistemas mundo a explicar los ciclos hegemónicos en la economía mundo para entender cómo Gran Bretaña sustituyó a Holanda como gran potencia hegemónica, después fueron los Estados Unidos los que sustituyeron a Gran Bretaña después de las dos guerras mundiales en el siglo XX, y se dedicó a explicar que de alguna manera China estaría llamada a sustituir a los Estados Unidos en el siglo XXI. Tiene un libro muy interesante que es Adam Smith en Pekín. He pedido a Carlos que en 5 o 7 minutos nos explique las claves de las tesis de Giovanni Arrighi para responder a una pregunta que todo el mundo se hace, y es si podrán los chinos y podrá China desafiar la hegemonía económica y geopolítica global de los Estados Unidos. Todo tuyo, Carlos, y muchas gracias por acompañarnos. Ok, un placer. Sí, la pregunta que haces es absolutamente crucial porque está en juego cómo va a evolucionar el sistema mundo capitalista en este momento de crisis sistémica obvia del capitalismo como sistema histórico y de modo, digamos, subordinado la crisis de Estados Unidos como potencia hegemónica de este último ciclo sistémico de acumulación y de este último ciclo sistémico de hegemonía global. El punto es que la transición que se está ahora verificando entre Estados Unidos y China en realidad es la transición entre el orden capitalista global que arranca en el siglo XVI, que está sobredeterminado por, digamos, los países occidentales y por la concepción occidental del mundo y del crecimiento de la economía y de la jerarquía entre las distintas poblaciones del planeta, y la hipotética emergencia de China como la punta de lanza de un orden global que ya no será occidental, que ya no será colonial en el mejor de los casos y que no será unilateralmente organizado para explotar de manera tremendamente desigual los recursos globales. Desde ese punto de vista, la tesis de Arrighi de Adam Smith en Pekín es un recordatorio, una tesis que afirma que Adam Smith realmente no era ni un teórico del capitalismo ni un teórico del libre mercado, sino que estaba intentando explicar cómo se iba a comportar el modelo, digamos, capitalista que él veía emerger en la Inglaterra de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, cómo se iba a comportar en la longue durée de evoluciones seculares que China de alguna forma había controlado y había hegemonizado hasta prácticamente finales del siglo XVIII. El mercado no es una institución estrictamente capitalista, el mercado es una institución que puede ser sometida a modalidades de organización social que puedan provocar modelos de hegemonía y modelos de crecimiento muy diversos. De alguna manera, Adam Smith en Pekín postula la tesis de que realmente el mercado puede ser no capitalista y que el uso del mercado por fuerzas no capitalistas puede dar lugar a un orden social que sea mucho más justo, sobre todo a escala global, y que equilibre el gran desequilibrio históricamente acumulado durante los 3 primeros siglos de desarrollo capitalista entre el norte colonial y un sur global absolutamente golpeado por ese modelo de desarrollo. Desde ese punto de vista, Adam Smith en Pekín es un remedo de la tesis de Tronti de Marx en Detroit, es decir, las relaciones comerciales productivas que China puede poner sobre la mesa o que ha puesto sobre la mesa históricamente
son el corolario de una teoría del capitalismo avant la lettre que puede dar lugar a un modelo de desarrollo mucho más igualitario. Desde ese punto de vista, si aplicamos estas tesis a la actual transición, lo que Arrighi y lo que la mejor teoría marxista nos dice es que realmente esa transición no va a ser únicamente fruto de la decisión de las élites occidentales o de la potencia estadounidense, que evidentemente cada vez tiene más dificultades para estabilizar las distintas subestructuras que dan lugar o que conforman una situación de hegemonía estable en el tiempo, sino que realmente ahí se va a producir una tensión muy fuerte entre la capacidad de adaptación de Estados Unidos a la emergencia de otros actores sistémicos, globales y protohegemónicos, entre ellos China o India, y en realidad el sur global, la capacidad de estas nuevas élites emergentes para, de alguna forma, reivindicar un proyecto lo suficientemente universal, entre comillas, como para desencadenar proyectos políticos de manera desigual, descentralizada, pero convergentes, para que la transición de esta hipotética hegemonía avant la lettre permanente durante el largo siglo XXI y la emergencia de China no siga las pautas de destrucción que han seguido las transiciones hegemónicas previas. En la teorización de Arrighi, también recoge en el largo siglo XX y en otro libro fundamental que también publicamos en ediciones ACAL, que se titula Caos y orden en el moderno sistema mundo, realmente explica con gran detalle que todas las transiciones que has mencionado, de la genovesa española a la holandesa y de la holandesa a la británica y por supuesto de la británica a la estadounidense, han estado atravesadas por tres factores fundamentales. En primer lugar, ha sido la financiarización de los procesos económicos, que es evidentemente un instrumento de dominación de clase exponencial, la guerra como instrumento último para dirimir cuál es la senda que va a seguir la nueva potencia hegemónica, y una ampliación sobredeterminada políticamente de los nuevos movimientos sociales que dan lugar a un bloque social más inclusivo, más justo, más igualitario que el precedente. Entonces, de alguna manera, ese hipotético resultado que ahora mismo está abierto entre la potencia hegemónica estadounidense y la protopotencia hegemónica china, realmente tiene que meter en la ecuación ese criterio tridimensional del uso de los sistemas financieros como un instrumento de lucha de clases y de disciplinarización tanto de la propia potencia hegemónica como de los aliados, como por supuesto de la potencia emergente, el uso o no de la guerra como mecanismo de sobredeterminación de esa lucha hegemónica, y por supuesto qué dicen los movimientos sociales, qué dice la actual composición de clase a escala regional y global de la tendencia que sigue estas apuestas de las clases y de las élites dominantes de la potencia hegemónica y de la potencia, digamos, protohegemónica. En el cruce de esas tres variables, el uso del sistema financiero y de la potencia hegemónica, el uso de la guerra y cómo las clases dominadas o subalternas se constituyen como sujetos políticos, tenemos, digamos, la complejidad suficiente para pensar la política que puede definir la evolución de la crisis hegemónica. Tal como aparece, y leyendo lo que está ocurriendo en los últimos años, lo que en mi opinión se percibe claramente es que Estados Unidos cada vez tiene mayores dificultades para imponer sendas de desarrollo que no sean catastróficas al conjunto de la economía mundo capitalista y que no sean catastróficas para la inmensa mayoría de la humanidad. Es decir, si la potencia hegemónica únicamente es capaz de imponer sendas catastróficas, como se está percibiendo en los últimos, digamos, 20, 25 años, de la mano de crisis financieras recurrentes, desde principios de la década de 1980 hasta ahora, el uso de la guerra cada vez más enloquecido y desprovisto de cualquier solución, digamos, estable en el tiempo, y la destrucción de los movimientos sociales y de las fuerzas políticas que pueden intentar racionalizar el enloquecimiento de las clases dominantes en situación, digamos, de declive o de grave crisis, quiere decir que esa potencia hegemónica producirá un enorme daño sistémico
en estas condiciones es tremendamente peligroso por la acumulación de factores de crisis que ha producido el capitalismo en los últimos 50 años, pero a medio plazo la catástrofe no impedirá que su hegemonía no logre estabilizarse en el tiempo. Es decir, el caos, como recordaba Righi, el caos sistémico será altísimo, pero la estabilización hegemónica del nuevo siglo americano, en el caso de la pretensión estadounidense, no se materializará. Se materializará con un coste infinitamente mayor para el planeta, con una crisis ecosistémica mucho más devastadora, pero no logrará estabilizar una senda de hegemonía recurrente. A modo de ilustración, si leemos o intentamos analizar políticamente cuáles son los puntos álgidos que las nuevas élites están barajando durante los últimos años, hasta la irrupción de Trump, y si cogemos a los supermagnates de las Big Tech que están acompañando en este descenso a ninguna parte que va a protagonizar Trump en los próximos años, pues realmente los puntos candentes, los puntos que intentan sobresaturar los circuitos culturales es realmente el abandono del planeta Tierra para iniciar una nueva exploración espacial, porque realmente el planeta Tierra está ya agotado y las élites perciben que únicamente una salida galáctica o espacial establecerá el sistema capitalista como tal, y sus inversiones, promiscuas y profusas en intentos de prolongar la vida eternamente para los más privilegiados. Todas las inversiones que tanto Amazon o el mismo Elon Musk o Peter Thiel han hecho en ese campo de la biotecnología, del envejecimiento. Es decir, hace 70 años las élites capitalistas que estaban protagonizando la transición de la hegemonía estadounidense fundaban universidades, creaban inmensas bibliotecas, remodelaban las ciudades. Ahora estas élites casposas y absolutamente self-defeating para el conjunto de la humanidad piensan en traer litio y tierras raras de Marte y en hacerse longevos y en hacerse eternos. Es decir, siempre los movimientos sociales y la intensidad de la lucha de clases intentarán o deberán racionalizar esta tendencia absolutamente disruptiva de la potencia hegemónica estadounidense, que no entiende cuáles son las fuentes últimas de su crisis. Carlos Prieto del Campo, muchísimas gracias por tu análisis. Hasta pronto. Un placer. Chao. Os vamos a dejar con un tema racista, donde los haya, que fue educación sentimental de los boomers en España, un tema de Enrique y Ana, que se titulaba Superdisco Chino. En fin, no hace falta que lo escuchen. Hasta mañana.